Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile. Claro que sí, cracks, hoy vamos a estar hablando de trucos, configuraciones, sensibilidad y qué es lo mejor para el juego, tanto como tercera o primera persona, claro que sí. Ahora, primero que nada, como siempre, práctica libre, la vamos a poner en tercera persona para tener los dos tipos de modo, tanto como tercera y primera, porque para que no lo sepa, solo en tercera persona es que se puede cambiar de tercera a primera completamente. Ahora, primero que nada, pues estamos aquí en lo que es el campo de tiro, claro, ya saben, lo típico, campo de tiro en su totalidad. Bueno, en fin, yo utilizo mucho la primera persona, me gusta más jugar en primera persona que en tercera persona, estoy rankeando full en primera persona, creo que muchas personas están de acuerdo conmigo, claro que sí. Ahora, vamos a hablar sobre el apartado de visualización. Necesito agarrar un arma para eso, así que pues vamos a agarrar la poderosísima R301 que debería estar por acá, o la Wingman, o la Flat Knight. Bueno, ya que con la Flat Knight no vamos, con la Flat Knight nos vamos. Ok, primero que nada, pues tenemos un apartado muy diferencial. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar del campo de visión, el FOV. Como lo conocemos, el Field of View, o sea, el campo de visión. Como ustedes saben, el campo de visión afecta completamente el juego. Así que nos vamos al apartado de configuración. Y tenemos en la configuración de jugabilidad cosas muy importantes, que tal vez no lo he recalcado. Ok, primero que nada, en este juego no te recomiendo tener el abrir automáticamente las puertas. ¿Por qué? Porque es un truco a seguir. Aquí las puertas las puedes utilizar como una barricada. Si te pones en medio de una puerta, nadie la va a poder abrir. La única manera de abrir esa puerta es que el enemigo la destruya. O incluso si andas a Caustic, que hace poco se pudo desbloquear gratuito, bueno, se desbloquea gratuitamente en el nivel 25. Si pones lo que es su utilidad, no puedes pasar, solo digo. Si querés una guía y trucos de Caustic, la nueva leyenda gratuita que se puede conseguir, pues déjamelo saber en la verdad de los comentarios. Ok, primero tenemos el Field of View o campo de visión. Tenemos el campo de visión en primera persona, que aquí lo tenemos, que lo podemos bajar hasta 0. Y tenemos el campo de visión en tercera persona. Ok, vamos a verlo cómo queda esto actualmente y cómo se va a visualizar. Miren, así se ve el campo de visión en tercera persona. Así, si está en 70. Yo siempre recomiendo venir y poner, claro que sí, el campo de visión a lo máximo que te deja, porque el campo de visión es muy bueno en todos los juegos. Entonces, lo más viable es ponerlo en lo más alto que te deje. Y así se mira el campo de visión en tercera persona lo más lejos posible. Ok, ahora vamos con el cambio más notorio, el de primera persona. Así se ve exactamente en primera persona el campo de visión en 70. Pero como siempre, yo recomiendo que pues el campo de visión lo pongan a nivel de 110. Aquí lo pueden estar visualizando. Campo de visión siempre déjenlo a tope. No lo dejen fuera porque el campo de visión es lo más importante para que se note completamente el largo de lo que están visualizando en la pantalla. Claro que sí. Ok, y pues bueno. Lo siguiente que vamos a estar hablando, sensibilidades, algo muy importante en este medio, algo que pues ustedes están diciendo, Destro, tu sensibilidad es alta, sí, es alta, ustedes lo pueden visualizar, miren, solo estoy moviendo un poquito el dedo y cómo se mueve la pantalla exactamente, miren, ¿por qué? Porque me gusta tenerla en alta, entonces me da la opción de hacer esto, incluso moverme con esta facilidad. Ojo, yo no utilizo giroscopio porque no me he acostumbrado y nunca me ha gustado en los juegos. Sé que es mucho mejor para tener un control que para las personas que no sepan qué es el giroscopio. Pues básicamente el giroscopio lo que hace en su totalidad es pues mover con el móvil hasta donde querés aguantar el recoil o disparar. Ok, en fin. Aquí vamos a ver lo que son el sistema de sensibilidades. Algo que quiero dejar muy en claro. Aquí lo podemos visualizar. Tenemos la sensibilidad, de verdad. Yo lo tengo en alto, pero tengo algunas que otras cositas que pueden visualizar. Lo tengo predeterminado en alto. No cambié muchas configuraciones. Que si tenemos la cámara libre en 125 y la aceleración la tengo en 140. ¿Qué es lo que hace la aceleración? Es el detalle que puedes hacer esto. O sea, la aceleración con lo que puedes venir vos. A la madre, hay un más aquí. ¡Fua! De un solo. O sea, tal cual. Te están disparando y vos querés hacer un flifting. Vos venís así. Ya de un solo. O sea, literal. No es que te vas a estar tardando tanto como que pim, pim, pim. No. Tiene que ser un flifting balazo. O sea, si vas a hacer un bunny hop o incluso vas a hacer un slide shading, vos tenés que venir rápido e incluso meterte y ponerte en lo que es la situación de que vas a disparar rápido. No tenés que tener lento el nivel de concentración de sensibilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque, ya les voy a explicar el por qué. La aceleración de sensibilidad, si vos la tenés en 1, mira lo que pasa. Si es que ni se mueve, loco. Ni se mueve, así, ¿no? O sea, le estoy dando a muerte y no se mueve, miren. No se mueve. Entonces, yo recomiendo
una de las cosas más importantes, sensibilidad de aceleración, yo la mantengo en 140. Si no lo querés tan rápido, ponelo entre 100, aquí lo tengo, entre 100 a 80. 180 a 60. Yo lo tengo en 140 porque me gusta hacerlo lifting. Ahora, ojo, cámara libre de concentración está bien en 125, no te digo más, ahí está perfecto. Ahora, tenemos la sensibilidad de la cámara para apuntar en primera persona, pues lo están visualizando 330, mira ACM1, que básicamente es la mira de 1%, pues la de un punto la tengo en 130, ACM3 en 95, ACM6 45, ACM10 en 14. En 14 yo lo pondría en 15 y la por 8 la dejaría en 35. La por 4 la dejo en 60. Porque pues se nota completamente la diferencia. Y lo demás estaría igual. Tanto para tercera persona como primera se nota completamente la velocidad de sensibilidades. Por eso yo recomiendo esto. No estoy de broma. O sea, y son trucos muy importantes tanto como la sensibilidad. Ahora, si utilizas giroscopio, es casi lo mismo. Solo que bajarle 5% menos. Porque vos tenés el control acá. Y me van a decir, Destro, pero en serio, lo de la sensibilidad puede afectar completamente lo del giroscopio. Y créeme que sí lo afecta. Aunque no parezca, sí lo afecta muchísimo. Y yo no utilizo giroscopio porque nunca me ha gustado. Pero para la gente que le encanta utilizar el giroscopio, pues está bien. Miren, aquí tenemos la parte del giroscopio. Configuración de giroscopio, aquí lo tenemos. Tenemos modo giroscopio no, con ACM activo, cositas de la vida. ¿Qué es el ACM? Es, mejor dicho, el sistema de apuntado, el ADS, ya lo saben. O sea, básicamente tener presionado para apuntar. Voltear control horizontal no lo tengo y tampoco tengo el giroscopio. Ahora, vamos a poner lo que es activado el giroscopio solo por los roles ahorita. Y van a ver, esto es giroscopio. Esto es giroscopio, miren, esto es giroscopio. Están viendo cómo mueve el móvil, ¿verdad? Esto es giroscopio, para el que no lo sepa. Ahora, ¿qué es lo que me hace el giroscopio? Cuando yo quiero disparar, esto lo puedo hacer. Lo puedes configurar a tu manera. Por ejemplo, ¿quieres hacer un full control? Decís, así, yo no sé usar giroscopio, ya le digo. Ya es cosa tuya si lo querés hacer. Más la asistencia de apunto y tirado que te va a funcionar tranquilamente. Ahí lo puedes visualizar. Hay gente que ya se acostumbra. Ahí está. Pero básicamente es eso. Eso es lo que viene el giroscopio. Y lo puedes utilizar o no lo puedes utilizar. Ya es cosa tuya si quieres utilizar el giroscopio. Ahora, en fin, las sensibilidades creo que se quedaron muy completamente viables. Ahora, lo básico, pues ya lo saben, asistencia de puntería, todo el mundo la tiene activada. Modo de disparo de rifle francotirador, yo digo soltar para disparar, ya es cosa suya si lo quieren tocar para disparar. ACM, yo digo que es mejor utilizarlo, auto usar rifle de francotirador, yo digo que pues está bien. Modo de disparo de escopeta, soltar para disparar también es perfecto. Apuntar y disparar con un toque, perfecto, lo tengo que no. Modo ACM, que el modo ACM es más que todo el aim counter assist, más que todo para poder apuntar tranquilamente y demás cositas de la vida. Y las sensibilidades pues las están visualizando aquí tal cual. Tenemos cámara libre de concentración 125, aceleración de sensibilidad 140, puntería en primera persona 130, en miras de hierro 130, ACM 45, ACM por 10, 15, que ya recuerden que esas son las miras, recuerden, por 10 está hablando de la mira por zoom de 10, la por 6 de zoom de 6 y por zoom de 3 también. Sensibilidad de artillería pues la tengo en 200, sensibilidad de lanzamiento de habilidad de leyenda en 200. Así que estas son muy buenas sensibilidades, no, en serio, no estoy de broma, tengo muy buenas sensibilidades y como les dije, lo que es la aceleración de concentración viene súper bien para hacer estos lifting. Por ejemplo, vos estás disparándole a uno, por ejemplo, estamos acá, ¿verdad? Estamos en el medio, disparás a uno. Ok, lo derrotás, te empiezan a disparar por la espalda, vos venís, recargás, te haces un fixing, venís aquí, te agachás, tiras tu habilidad, lo que sea, y es que se quedan como que, ¿qué hizo este brother? ¿Qué hizo este brother? O sea, me la lió completamente. Es más, si puedes hacer el wall running shot, que básicamente saltar, venís aquí, te vas a posicionar y te pones en una cobertura que básicamente vas a estar haciendo un heavy glitching y no te va a dar, y te puede dar solo cabeza. Que es lo importante, ¿ya me entienden? Entonces a eso es lo que yo me refiero completamente con lo que es sensibilidades y trucos. ¿Que está perfecto? Sí. Las configuraciones son muy buenas, claro. Ahora, hablamos de HUD rápido, algo rápido. En controles tenemos personalizar. Hay un error en el juego que no sé si ya lo solucionaron con esta mini actualización que hicieron. Que es que si vos andas en la ADS no te podés mover, se te queda pegado por un momento cuando querés movilizarte. Entonces eso es lo que causa. Este es el HUD que yo utilizo. Yo recomiendo completamente hacer esto y poner el de salto, el de agachar ahora acá, porque puedes hacer un slide 50, o sea, cambiar completamente esto es mejor porque, créanme, o sea, les va a funcionar en muchos aspectos porque viene súper bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
también tenés que tener en cuenta muchas cosas. Y eso está más que claro. Y se va a guardar obviamente en un diseño 2 o algo por el estilo. O sea, porque ustedes lo pueden visualizar o algo que venga bien. O sea, o algo que venga bien. O sea, tal cual. Y pues viene súper bien. En muchos enfoques pues así se ve una buena configuración que es muy limpia. Recuerden tener una configuración limpia. Nunca sentirse agobiados que dicen no, que configurar controles me da cosa, es tedioso. Pues sí, o sea, no te voy a decir que no. Pero te recomiendo tener una configuración muy limpia así tal cual. ¿Por qué? Porque pues vos venís aquí, pones tus habilidades, tiras tus ulti y pues viene súper bien, la verdad. O sea, al fin y al cabo son cositas de la vida. Y te recomiendo siempre tener el de saltar y el de agacharte diferente para que puedas hacer el propio bunny hop, que es recomendable en el juego. Así que, como siempre, diciéndoles lo mejor y las mejores recomendaciones, cracks. Bueno, este ha sido el video de configuración de controles, sensibilidades y demás cositas de la vida. También decirles de que en el apartado de lo que es la parte superior tenemos lo que es el apartado de las armas, que pueden visualizarlo, pero al lado tenéis todas las sensibilidades. Y pues aquí podemos visualizar incluso cualquier cosa que tengas, cualquier tipo de cosa, pues te va a salir con una sensibilidad normal. Que vos la puedes poner acá, te sale aquí exactamente a la parte inferior o inferior superior, porque la tengo en el apartado de la cámara. Si me quito la cámara van a visualizar de que pues aquí puedo ir viendo todas las sensibilidades que tengo para que las puedan cambiar y puedan incluso estar probando para sus sensibilidades o cómo se sienten mejor. Y aquí pues se puede ver tranquilamente todas las sensibilidades. O sea que sí está bien. Está bien equilibrado lo del sistema de sensibilidades, que ya lo tenés de manera gradual en el juego. Y como siempre digo, la aceleración del juego es súper importante. O sea, bueno, tenés que confiar completamente en la aceleración del juego. Porque después vas a decir, o después me vas a decir, Destro, tenías razón. O sea, Destro, la aceleración viene súper bien. Y pues se nota completamente en el gameplay. Bueno, este ha sido el video de hoy de trucos, configuración, controles y más cositas de sensibilidades. Un besazo y nos vemos en el próximo video de Apex Legends Mobile. Bueno, muchas gracias por siempre por el apoyo. Hasta la próxima. Bye.